o pactando, no quiero usar la palabra transando, usar la que quiera, con algo que él tanto ha denostado, que es la casta, ¿no? Pero no va a tener más remedio, A está ver. en minoría parlamentaria, con lo cual lo que hace Francos es lo que haría cualquiera en el lugar de Francos, Sí. que además no plantea ninguna irregularidad. El corazón de la democracia es la negociación, siempre. El gobierno en minoría está más obligado a negociar que otros. Así que yo creo que el secreto de la ley, que todavía le falta un tramo para Se va a tratar aprobar, el jueves. bueno, y seguramente habrá otra negociación, te digo. Ese es el juego en mayorías y minorías. No tiene más remedio. Lo que planteaba en la nota es que probablemente igual siga denostándola porque eso es el lugar donde Milei se puede hacer fuerte, Claro. que es la opinión pública. Y en todo lo que la opinión pública piensa de la casta y que le da un lugar y un sentido en la política a Milei. Creo que Néstor Kirchner había dicho algo así como, léame por lo que hago y no por lo que digo, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que Milei es otra cosa porque Milei es el hartazgo de todo lo que vino después de Néstor Kirchner. Entonces creo que los fenómenos, hay poca analogía posible. No es que sea Sí, una analogía, pero sino que digo, en ese punto a Milei hay que seguirlo más por lo que hace en la negociación, porque hay una negociación establecida. Claro. Esto es muy nítido que por lo que dice del nido de ratas, por ejemplo. Ya no lo está diciendo Ya tanto. no lo dice, igual, no. ¿eh? Levantó el pie del acelerador ahí. Creo que aprendió que eso le complica la negociación. Yo creo que vamos a ver, tal vez hacia adelante, a un Milei que sea mucho más, ¿cómo decirlo?, quirúrgico en los golpes que aplique. Pero no creo que los abandone. Sí, ahora, Milei también leyó que las personas que más rechazo tienen en la sociedad son los sindicalistas y los políticos. Y por eso emprende tan fuertemente contra ellos. ¿Lees lo mismo o no? Y es un momento de a ratos contradictorio, porque si bien carga contra los sindicalistas, después termina negociando que los cambios a la ley laboral sean casi nulos. Sí, Por eso o tenue. Probablemente Milei piense igual que la gente de los sindicalistas. El problema es que para poder cambiar con esos sindicalistas o las leyes que favorecen a que se perpetúen en el poder, Milei necesita otra fuerza Sí, parlamentaria. es decir, no alcanza con tener razón, ¿no? En la política, sino... No, ni siquiera con tener intenciones. No es solo tener razón. Vos podés tener la intención de cambiar algo. Después hay un marco normativo por un lado, después si la gente te acompaña. Yo creo que era hecho un enunciado de buenas intenciones. Después la realidad siempre manda. ¿Qué momento ve del país? Yo insisto, desde el año pasado, creo que fuera del aire lo hablamos, de que en Argentina hay una nueva era, un nuevo tiempo, un nuevo ciclo. No sé si conducirá a un lugar mejor. Eso estará por verse. Pero que hay una nueva, incluso, lectura de los hechos y otra agenda. ¿Ves algo parecido o te parece muy exagerado? No, yo creo que estamos en el final de un modelo del Estado que es infinanciable. El final de un modelo del Estado que es infinanciable. Que es infinanciable, Sí. no hay más cómo financiarlo en la Argentina. Eso va a marcar un cambio de época. Veremos quiénes son los protagonistas. Sí creo que estamos transitando finalmente, valga la redundancia, una transición largamente postergada. Pero probablemente en esa transición Milei conviva, con lo que él mismo también critica. Y en esta transición, que tiene nuevos rostros, Milei es una cara nueva en la política. Una de las pocas. Sí. Sí, Villarroel también es una cara nueva, ¿o no? Es la cara que el gobierno no quiere mirar. Bueno, está bien, puede ser, pero es una cara nueva la política. Por supuesto. ¿Sí? Martín Menem es una cara nueva con un apellido viejo, ¿o no? Ahí hay que mirar bien A ver. si sirve tener apellido viejo y cara nueva. Sí. Ahí Bueno. depende mucho de la calidad de tu práctica. Está bien, pero hay una renovación de rostros, por lo menos, en el oficialismo. Yo a Martín lo veo muy parecido a todos los Menem igual, ¿eh? No Sí. es para caerle, sí, no, es fisonómicamente Ok, hablando. ok. Ok, ahora, ¿y de la oposición hay caras nuevas? No de momento. Hay que ver si la oposición tiene capacidad de reconvertirse. Lo que marca Milei de cara al 2025 es que quien quiera enfrentar a la libertad de avance en las elecciones va a tener que tener en cuenta que existe. Es decir, que probablemente aquellos que crean que se van a congraciar con un electorado porque le votan un reajuste salarial están equivocando el camino. Me refiero puntualmente al reajuste a los jubilados. Los jubilados están enojados con la casta política no por la pérdida del salario, están enojados por mucho más. Entonces creo que la habilidad de la oposición, Gran lectura esa. claro, va a consistir en si es capaz de plantear algo similar o superador de Milei. Tampoco sabemos bien qué es Milei para decir cómo hay que superarlo, pero sí lo cierto que es algo disruptivo. Cualquier cosa que intente tener éxito electoral va a tener que tener en cuenta que hay un hecho disruptivo en la política. Ahora, pero lo sumo a Carlitos. Carlitos, un sector de la oposición va a tratar de intentar, ¿no?, en el Senado con el tema de la reforma jubilatoria, ¿no? Sí, obviamente, se conoció hoy el dato. Hay que recordar que esta reforma que se aprobó en diputados por parte de los radicales, de alguna manera, que es cambiar de alguna manera la fórmula jubilatoria y a partir ya
ya del mes de junio, ya los jubilados empezaron a cobrar con la nueva fórmula, esa fórmula que va 2 meses hacia atrás, o sea, vos cobrás con la inflación de 2 meses para atrás, por lo tanto es el 4,2% que se conoció en mayo. Pero me interesaba mucho lo que decía Daniel con respecto al gobierno y lo que señaló de Guillermo Francos. Yo creo que la salida de Pose y la entrada de Francos le dio al gobierno una oxigenación que no tenía. Una oxigenación para negociar con diputados, con senadores y para negociar con quien prácticamente desde lo de Milei no negociaban, y lo nombraste vos, que es la vicepresidenta Victoria Villarruel. Yo creo que hay un cambio en toda esta negociación y que lo produjo de alguna manera Guillermo Francos. ¿Sí? ¿Ves algo parecido o no? No, yo creo que Francos la incorpora a Villarruel cuando parecía que la ley fracasaba. Hay un dato poco conocido, Villarruel y Francos se conocen hace más de 20 años, los dos tienen origen en familias militares, tienen un trato muy frecuente y no probablemente, sí es así, mirá. Francos, hay 2 momentos, yo creo que Pose es llegar para ocupar el Estado cuando no conocían nada y hay una segunda etapa, se cumple muy rápido, que es, ya ocupamos el Estado, es necesario abrir el diálogo, que es lo que Francos venía haciendo y creo que ocupa hoy el primer plano del asunto. Yo dije en un momento que ganó la política y perdieron los CEOs, ¿no? Aunque Pose no era CEO tampoco, ¿no? Era empleado. Pero hubo ahí como una victoria de la política, por lo menos lo que observo. Ahora, te tuviste a hablar en la oposición. Vos conocés mucho el peronismo de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires conocés mucho. Pero también el peronismo. ¿De ahí van a ser la figura de la oposición al gobierno o no? ¿Del peronismo? No. ¿De la provincia de Buenos Aires o no? ¿O lo más... La provincia de Buenos Aires define la estabilidad de cualquier gobierno, es el electorado más importante, por eso el 2025 es crucial. A mí me parece que la oposición toda, pensando en Milei en el orden nacional, desde Cristina hasta Mauricio Macri, están convencidos, en cada caso, que van a poder tener algún éxito si van unidos. Esto significa que Unión por la Patria encuentre la forma de llegar en unidad y que el PRO, la UCR y tal vez la Libertad Avanza en la provincia estén en unidad. El éxito de la elección va a ser por ese tipo de alineamientos. ¿A favor o en contra de Milei, digamos? A favor o en contra, si vos querés, en la provincia de Kicillof o de Cristina. Sí, y esto que ves acá atrás, están peleados, ¿no? ¿Sí? Hay una interna bastante marcada, ¿no? Entre la Cámpora y Kicillof, pero ¿vos creés que son temas de pirotecnia y que se van a terminar poniendo de acuerdo? Yo creo que están condenados a ponerse de acuerdo. Buenísimo. ¿Cómo están condenados a ponerse de acuerdo? Están condenados a ponerse de acuerdo aunque no se quieran. Porque si no van a perder la elección. Tienen 2 problemas. Uno es el financiamiento de la provincia de aquí para adelante. Kicillof está seguro que llega a fin de año cubriendo los salarios. El problema lo tiene en septiembre, que vence un pago de la deuda por $2.000 millones. Atención, que los ministros de Economías de otras provincias tienen sumo respeto por Kicillof. Y este es un dato de la realidad, porque no creen que sea un improvisado en economía. Así que suponen que de algún lado el dinero para pagar el vencimiento de la deuda va a estar y que Kicillof va a terminar. Ese es el gran argumento de Kicillof para tratar de marcarle algún lugar nuevo a la Cámpora. La Cámpora, vos viste que sobrereaccionó con esta supuesta pelea de Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, con Ferraresi. No recuerdo si no entregaban créditos. Sí, los convocó a la Casa de Gobierno el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador estaba en la cabecera y a un lado estaba Mayra Mendoza y al otro lado Ferraresi. Y Mayra Mendoza poco más que le revolvió un jarrón. Sí, eso cuenta la Cámpora. Sí. Otros testigos dicen que se escuchó muy bajito. Claro. Algo así. Sí. Y que no lo escuchó el resto. No dijo, sí, sos un cagón, no. Parece que no. Sos un cagón. Algo así. Lo que pasa es que la Cámpora quiere reforzar que ella es una figura fuerte y que puede decirle todo eso y enrostrándoselo al gobernador. Y que el gobernador no maneja esa mesa, sino que la maneja la Cámpora. Sí, pero hay ¿esa lectura que quiere hacer la Cámpora? No, hay un hecho notable anterior a la reunión y es la visita de Kicillof al Papa. Claro. Eso pone nervioso a la Cámpora. Y esa es la sobrereacción, porque la Cámpora quiere llegar al cierre de listas muy fortalecida y sin que nadie plantee lo que el mismo Máximo avisó que va a ocurrir, que es que haya elecciones el 17 de noviembre. Tal vez si las haya, veamos lista de unidad. 17 de noviembre para la renovación del PJ bonaerense. Y el nacional, en simultáneo. Y el nacional, sí. Pero el que está con un fallo pendiente de la Corte de la provincia es el bonaerense. Bueno, ahí hay una apelación presentada por Fernando Grey, porque... Esteban Echeverría.
dieron por caducado su mandato como presidente del PJ cuando estaba en vigencia En todavía. plena pandemia. Creo que eso ya pasó por 2 vocalías de la Corte, pero todavía no hay pistas acerca de si el recurso finalmente va a ser a favor de Grey. Lo que sí es interesante de Grey, tal vez como una novedad, es que ha comenzado a caminar la provincia. Hay que mirarlo mucho a Fernando Grey y hay que mirarlo mucho a Julio Zamora en Tigre, que venció a Massa, Sí, pero venció no, a Massa, es no ha cierto. conseguido vencer la resistencia del gobierno bonaerense a aceptarlo como uno propio. Por ahí Sí. tal vez tengan que ver ¿Y más. venció a Malena también? Si venció a Massa, venció a Malena. Los venció a Malena, que era la delegada de Claro, Massa. por eso, o sea, venció a los dos, venció al matrimonio. Yo te digo que algún día se va a escribir la historia y vamos a saber de lo épico que consistió la victoria de Julio Zamora. Hablamos un poquito de Massa. Massa está con vida política. No vamos a terminar. No, bueno, Va a ser muy es largo. Es un día feriado, podemos charlar. Podemos charlar hasta que hora tenemos tiempo. Sí, ¿Massa sigue siendo un hombre fuerte en la oposición o no? Massa es Está agazapado. es uno de los dirigentes más inteligentes de la política argentina. El problema es que sus competencias dentro de la dirigencia no consiguen consenso dentro de la sociedad. Es decir, todo aquello que Qué lo vuelve... interesante, repetime, eso es muy bueno. Eso que me dijiste. Claro, Bueno. es alguien que logra un enorme consenso y respeto dentro de los dirigentes por sus competencias como dirigente, pero eso es muy difícil de refrendar en la sociedad. Los políticos le dicen, che, este es muy bueno, sabe todo. Ahí está el concepto de casta Claro, claramente. pero la sociedad dice, este es un chanta. Digamos, en términos, no lo digo por Massa. No sé si chanta, por No, ahí pero usa en algún otro términos- tipo de calificación. Sí. Pero digo, no es- decía chanta por Massa, sino que en general, ¿no? Pero es alguien de indudable inteligencia y de una inteligencia superior, como siempre. La inteligencia después, que sea un atributo o no, depende en qué terreno la apliques. Sí. Pero sigue siendo eso. Hay un rumor dando vuelta que va a reaparecer, eso se lo exige Malena todo el tiempo, y Massa trata de regular muchísimo más el tiempo de recuperar el primer Y plano. algunos me dicen más cerca de Cristina que de Kicillof, ¿puede ser, Daniel, o no? A ver, habría que Massa, ponerlo digo. en el contexto. Está más cerca de Cristina en el sentido que Cristina lo atiende y Kicillof no atiende lo que Massa le pide, que son lugares en su gobierno. Claro. Sí, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante un momento estaba en tercios, ¿no? Un poquito para Massa, un poquito para la Cámpora y un poquito para Kicillof. La Cámpora tiene la mitad del gobierno Sí, de Kicillof. Ahora lo demás ha quedado medio corrido, salvo el Ministerio de Transporte, ¿no? No, tiene el Ministerio de Transporte, tiene gente en el grupo Vapro, Sí, no claro. en el banco, sino en el grupo. Bueno, Malena. Tiene a UBASA, que es una caja importantísima en la provincia de autopistas. Buenos Aires porque son las autopistas. El problema es que Massa ocupaba en el gobierno nacional a casi 500 dirigentes del Frente Renovador. Es difícil trasladar eso a la provincia, no es por estar del lado de Kicillof en el momento en que los recursos están muy justitos. Me encantó tenerte, Daniel. ¿Estuviste cómodo? De primera, Sí. como siempre. Muchas Parece gracias. que tengo un Carmen y me toca siempre uno calvo enfrente. Es mi destino. No, pero el otro más inteligente. No, los dos son bárbaros. Me llevo muy bien con los Gracias, dos. Daniel, querido. Un gusto.